Hola, buenas tardes. Vale, pues si os parece, empezamos esta sesión que vamos a dedicar al ámbito de los call centers, un ámbito que normalmente está olvidado porque ya hemos visto durante esta pandemia la importancia que ha tenido para poder mantener la relación con los ciudadanos y poderles dar un servicio de calidad. Para ello, tenemos aquí una mesa con distintas personas, con distintas experiencias y backgrounds en todo este entorno, que os voy a ir presentando y después, en todo caso, damos paso. Primero, Fernanda Aguirre Ojeda, que es médica cirujana, especializa en medicina clínica y después también en sistemas de información de salud y ha liderado proyectos de diseño e implementación de soluciones de información sanitaria en instituciones públicas y privadas de Argentina, con foco en la transformación digital en salud, y health y telemedicina, y que nos acompaña, no sé si desde Argentina. Así es, los estoy acompañando desde Buenos Aires. Perfecto, bienvenida. José Luis Monteagudo, que tiene una larga trayectoria profesional, liderando y participando en numerosos proyectos nacionales y europeos en relación en la de salud, telemedicina, telesalud, salud conectada, móvil, es decir, todas sus variantes. Y ha sido director de la Unidad de Investigación en Telemedicina y Salud del Instituto Carlos III y actualmente es director del Máster en Dirección de Sistemas TIC para la Salud y en Digitalización Sanitaria de la Escuela Nacional de Sanidad y de la SEIS, de la que es vicepresidente para Investigación, Innovación y Formación. En remoto también tenemos a Verónica García Cernuda, que es enfermera y podóloga, es técnica de la Subdirección de Cuidados del Servicio Cántabro de Salud y coordina el programa de cuidado responsable de la Escuela de Pacientes de la Escuela Cántabra de Salud desde junio del 19. Y es coordinadora de la línea de salud Cantabria Responde desde marzo del 2020. Hola, Verónica. Por otro lado, tenemos también Isabel Sevillano Cañamero, que es responsable del Call Center de Emergencias Sanitarias, jefa del Departamento de Tecnologías de Emergencias Sanitarias de Castilla y León. Es ingeniera superior en geodesia y cartografía y tiene evidentemente másters en distintos de Project Management, dirección de sistemas y para la salud y una larga trayectoria también en todo lo que sería el sector sanitario, defensa, una larga trayectoria. Y desde hace un año y medio forma parte del equipo de gerencia de emergencias como responsable del departamento TIC y de comunicaciones, teniendo entre sus cometidos la implantación de la historia clínica en movilidad y la transformación tecnológica en la gerencia de emergencias. Gracias por haber venido, Isabel. Y finalmente, a Jordi Gaola, amigo desde hace muchos años y director del área técnica del Departamento de Salud y personal del Centro de Telecomunicaciones y que coordina todo este ámbito y que lleva también, pues, ya no sé cuántos años en el departamento. Ya 10 años. Bueno, acaba de empezar. Nada. Muy bien, pues una vez nos hemos presentado todos, bueno, yo soy Josué Sallent, director de la Fundación TIC Salud Social, perteneciente a la Generalitat de Cataluña, al Departamento de Salud. Bueno, la discusión o la charla de esta tarde va sobre el papel de los call centers, ¿no? No solo del que ha tenido, sino del que preveemos que va a tener y del uso de las tecnologías para ofrecer los distintos servicios. Si os parece bien, podemos hacer una primera ronda, un poco explicando cuál es vuestra experiencia últimamente en este ámbito, cómo lo habéis vivido desde cada uno desde vuestras posiciones, qué cosas habéis encontrado a faltar, es decir, cuáles son los retos que tenemos que asumir, ¿no? y cómo lo enfocáis. Si te parece bien, Fernanda, tú misma.
Muy bien. Bueno, eh, los voy a sacar un poquito de su estructura, porque nosotros no tenemos un sistema de salud muy parecido al de ustedes. Ustedes claramente están mucho mejor organizados. A nosotros la situación de la pandemia nos encontró un poquito desorganizados. Yo trabajo en un hospital, en un hospital privado que tiene sus soluciones de información clínica de desarrollo propio. Hasta el momento de la pandemia, el punto de contacto de nuestros pacientes con nuestra institución era un call center tradicional, y la pandemia nos encontró con un exceso de demanda, y ahí nos salimos un poquito al toro con la omnicanalidad, con un desarrollo de un bot eh, conectado con WhatsApp para responder a nuestros pacientes, y también tenemos un portal personal de salud para nuestros pacientes, y a través de él se podían comunicar y establecer vinculación integrándolo con nuestra plataforma de telemedicina. Eso se hizo desde el momento que empezó en marzo del año pasado esta situación. En junio estaba implementado el mínimo producto viable para que todo este conjunto de soluciones pudieran dar algún tipo de respuesta a la altísima demanda que comenzamos a tener de nuestros pacientes. Y a su vez tuvimos que conectarnos con las instituciones públicas, a quienes por la situación de la pandemia teníamos que reportar de manera obligatoria, eh, y eso también lo hicimos a las apuradas como todos, y también lo tuvimos más o menos establecido para junio del año pasado. José Luis, ¿cuál ha sido tu experiencia desde tu posición en todo este ámbito de los call centers, llamémosle así? Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias a la organización por darme la oportunidad de compartir esta mesa y poder compartir también pues, algunas reflexiones y quizá contrastar alguna opinión en relación con este tema. Antes de nada, reflejar que el propio título de la mesa nos da un poco la pauta, en el sentido de que habla de centros de contacto, no de call center, que nos habla de que son inteligentes. Quiero entender que en sentido amplio es aplicación de las nuevas tecnologías y al servicio del ciudadano, el eje fundamental. En ese punto está claro que sobre las tendencias que había antes de la pandemia, en este momento estamos en lo que se ha dado en llamar una aceleración digital, o que se han acelerado las tendencias que ya había para la aplicación de estas nuevas tecnologías, inteligencia artificial, Internet de las cosas, el uso de chatbots, etcétera. Todo este conjunto que se ha trasladado a lo que antes se llamaba y todavía llamamos call center, pero que la palabra de centros de contacto pretende ser más amplia y recoger precisamente toda esta omnicanalidad que se ha dado también esta palabra, en que los proveedores tecnológicos pues, impulsan. Y en ese punto, sin duda, marca una tendencia y marca un elemento para mejora de los servicios. Pero claro, al hablar de centro de contacto, implícitamente nos estamos refiriendo a un conjunto de servicios que se van ampliando o que están en esas posibilidades de ampliar cara al futuro gracias a las tecnologías. Y en tercer punto, quizá el más importante, orientado al ciudadano, orientado a la palabra al usuario, realmente a quien van dirigidos. Y en ese punto sí que conviene quizá hacer una reflexión de decir, no hemos estado quizá orientando tecnológicamente en función de lo que nos devenía de las posibilidades tecnológicas, que además venían condicionadas por el concepto de call center en su día y de centros de contacto
pero de un sentido muy amplio de toda la industria, de los servicios, etcétera, y que han condicionado muchas de las formas en que se dan los servicios. Y quizá hay que pensar en un sentido más amplio, es decir, en el cambio tecnológico en que estamos inmersos y que se pretende acelerar para la transformación digital del sector, ¿cuál es el papel de lo que estamos llamando centros de contacto? No como ente autónomo en sí, cerrado, en el cual incluimos tecnologías, sino como al servicio de las estrategias y, digamos, de las políticas de salud, desde luego orientadas al ciudadano en principio, de cómo se manifiestan, qué papel vemos que va a jugar en ese futuro que percibimos, en ese escenario de la sanidad del futuro, qué papel va a jugar. Y realmente, entender, lo principal es empezar por vislumbrar esos servicios, esa mejora de los servicios o esos nuevos servicios que se pueden dar y en función de ello aplicar las tecnologías y no al revés como normalmente suele ser. Sí, muchas gracias, José Luis. Verónica, ¿cómo lo habéis vivido? Y aprovechando un poco el hilo de lo que comentaba también José Luis, ¿qué tecnologías estáis utilizando? Es decir, más allá de lo que es la atención de llamadas, ¿realmente tenéis un servicio multicanal en el que tengáis videollamadas, tengáis también redes sociales? ¿O cómo lo estáis enfocando? ¿Y cómo habéis vivido este último año y medio? Buenas. Yo en esta primera parte igual me extiendo un poco porque probablemente, bueno, como podéis observar, soy la que menos contacto con este mundo tiene, llevo menos tiempo en relación y os voy a contar un poquito primero cómo nace, ¿no? Salud Cantabria Responde. Pues nacemos con la pandemia por una necesidad, los canales habituales de comunicación entre los usuarios del sistema de salud se ven totalmente bloqueados. ¿Y qué es lo que queda en pie? Pues las líneas de urgencia y emergencia. De repente observamos que se empiezan a colapsar por llamadas que tampoco aplican esa urgencia y esa demanda, ¿no? Y había que crear algo. Pues partimos porque esa esencia ha quedado desde el principio y seguimos con ella desde la solidaridad, con personal voluntario, profesionales sanitarios, sobre todo jubilados, médicos, enfermería, también médicos residentes que habían sido suspendidas sus rotaciones en el hospital por causa de la pandemia y todos ellos, bueno, pues vinieron a conformar esos inicios de Salud Cantabria Responde y bajo el amparo de las instalaciones del 112, que es un call center ya con un recorrido, era un lugar perfecto para impregnarnos, ¿no?, de cómo funcionaba. Todos veníamos de ámbitos del asistencial muy distinto, no sabíamos lo que era un call center y bueno, el partir de ahí pues digamos que tuvimos unos buenos maestros. Ya luego nos independizamos, se generó un espacio para nosotros y comenzamos a trabajar ya también con personal contratado. No creo que hayamos ido a un call center a no ser en un principio al uso, porque rápido creo que somos, también hablo mucho desde la ignorancia, perdonad si a veces cometo errores porque no soy experta, pero sí creo que éramos un contact center, ya que hemos intentado abrir todos los canales de comunicación posibles con el usuario, buzones de correo, formularios en la página web del Servicio Cántabro de Salud a los que todos dábamos respuesta a nosotros. Parte de las llamadas entrantes, hemos hecho mucho trabajo también en llamadas salientes, seguimientos, triajes, derivaciones, asistencial, sobre todo en aquellos usuarios que verdaderamente no tenían gravedad, no necesitaban contacto con su médico de atención primaria ya en un principio y poder que el sistema se pudiera reorganizar y atender aquello que verdaderamente primaba. Pues hemos hecho, no sé, ha sido como un servicio muy transversal que se ha preocupado mucho de mejorar la comunicación tanto con el usuario como con el resto de
participantes dentro del sistema y que el principal problema que nos hemos encontrado, y ahí a pesar de querer hacer un trabajo del que estoy muy orgullosa como equipo, porque hemos luchado por la exquisitez en el trato, en dar respuesta a todas las demandas que nos planteaban los usuarios, ir creando esos canales de comunicación, fue pues el no poder dar respuesta, ¿no? Pues si llegamos a conseguir contestar unas 700 llamadas al día bueno, aparte de los otros canales, voy a hablar de llamadas en este caso, el recibir 16.000 y no dar respuesta da una imagen muy mala de lo que es el sistema. Y ahí vimos una necesidad clara de esa inteligencia artificial, por ponerle un nombre, o estas nuevas tecnologías, que tuvimos la suerte de lograr tener un contacto más estrecho ya en una segunda parte en la que hemos tenido también mucho peso en la campaña de vacunación. Ya ha caído pues parte de ese trabajo en nosotros, y el tener un asistente virtual que verdaderamente lo que tiene es un procesado de lenguaje natural, Han, nuestro asistente, nos abrió luz y vimos que verdaderamente si hubiéramos tenido estas opciones desde el principio hubiéramos dado el do de pecho, habría por parte de la población una sensación de abrigo y de haber estado al 100% en la respuesta tremendo. Por poneros un ejemplo, teníamos un gran cuello de botella en el tema de la aceptación de la vacunación. Si un personal administrativo puede llamar a 120 personas para intentar concertar una cita para una vacuna, pues Jano en un minuto contactaba con 50 personas. Entonces, tenemos claro que no sé si es realidad o ficción, igual no es una realidad, y si es una realidad está en ciernes, pero desde luego es una necesidad. Creo que ha sido una oportunidad esta situación dura que hemos vivido en el sistema sanitario para acercarnos con las nuevas tecnologías, y que es algo que ya no se puede perder, que hay que seguir trabajando hacia adelante e intentar entendernos, que muchas veces el usuario es mucho más receptivo de lo que pensamos, que somos nosotros propio sistema sanitario el que pone las limitaciones. Y nada, no sé si he respondido verdaderamente a la pregunta. Absolutamente. Me ha surgido una duda. Antes del COVID, ¿no teníais ningún call center, no teníais atención telefónica al ciudadano? Sí, a ver, hay un servicio, pero muy pequeño, se llamaba Consejo Sanitario, verdaderamente es como Consejo Médico. El peso caía sobre el sistema del servicio de urgencias, el 061, y bueno, pues eso era un servicio muy, muy limitado. No, lo que es un call center al uso al que estamos ahora intentando desarrollar, que no se pierda, y elaborar una cartera de servicios a futuro, en sí no lo teníamos. El 061 sí que lo teníais en marcha operativo. Sí, como consejo sanitario, un servicio denominado consejo sanitario, con principalmente un enfermero dando respuesta a llamadas, pero que no estaba, pues a lo mejor del todo, sí que, a ver, que funciona, pero que igual no hemos sabido explotarlo suficientemente, ¿sabes? A lo mejor estamos ahora en el punto hemos vivido con Salud Cantabria Responde una etapa y tenemos que recoger ambas experiencias y de aquí crear algo grande y sostenible en el tiempo. Perfecto, muchas gracias, Verónica. Isabel, ¿vosotros qué tal, cómo lo habéis vivido? Bueno, pues yo creo que un poco, porque va muy en la línea de lo que ha comentado Verónica, casi lo que voy a hacer es porque tiene mucho que ver con lo que ya ha comentado, esa organización del 061 en Castilla y León está dentro de lo que conocemos dentro del concepto de sistema integral de atención a la urgencia y a la emergencia. ¿Vale? Ese sistema lo que hace es integrar una serie de servicios que tocan todos los niveles asistenciales, desde los servicios de urgencia, de la atención hospitalaria, hasta los dispositivos de urgencia, la atención primaria y evidentemente nuestra gerencia de emergencias sanitarias o servicio de emergencias sanitarias.
nuestra cartera de servicios, ahí es donde tiene que ver un poco lo que contaba la compañera. Nuestra cartera de servicios está formada por 3 líneas básicas, ¿no? La prioritaria, que es la atención a la patología urgente, ¿no? La interrelación o la coordinación de los dispositivos interhospitalarios y con la atención primaria, y esa tercera pata, que son los programas especiales, ¿vale? A diferencia de lo que ha sucedido en Cantabria, en Castilla y León hemos hecho crecer exponencialmente esa pata, ¿vale? Desde inicialmente esa pata lo que atendía es, bueno, pues la campaña de vacunación por la gripe, todo el tema de alergias, por polen, la atención al Camino de Santiago y la pediatría no urgente, ¿no? Desde el 9 de febrero la Consejería decide que ese servicio sea el servicio que se proporcione de información y de atención a toda la patología COVID, ¿vale? Y ahí es donde comienza la carrera frenética, porque pasamos de un volumen de llamadas, tenemos un volumen de llamadas de atención, principalmente de atención de patología urgente, relativamente baja el nivel de información, de entre unos 400 llamadas, ¿vale? A medida que la primera etapa de la COVID empieza a hacer mella, recibimos un volumen de llamadas que llegan a las 100.000, ¿vale? Y eso hace 100.000. Y eso hace que tomemos una serie de medidas secuenciadas, es decir, los primeros, por así decirlo, los primeros meses, febrero y marzo, el volumen va incrementándose, y eso hace que incrementemos tecnológicamente el número de primarios, los canales en cada uno de los primarios, que tengamos incluso que trabajar con primarios, porque nuestro servicio está integrado con el servicio de emergencias global de Castilla y León, que utilicemos 2 de subprimarios, es decir, al final llegamos a un nivel de canales de comunicación que rondaba los 90-120 canales, ¿vale? La capacidad de atención de nuestro centro coordinador, lo que hacemos es dividir los 2 centros coordinadores, ¿vale? Porque lo que observamos es que si no somos capaces de canalizar, que es un poco lo que decía Verónica, si no somos capaces de independizar la patología urgente de información y la atención a la patología COVID, pues íbamos a tener un grave problema con nuestros recursos y nuestros pacientes, ¿no? Entonces, lo que hacemos es crear, independizar por una parte el centro coordinador de atención a la patología COVID, y después, por otra parte, el centro coordinador para la patología dependiente, la patología que atendemos normalmente, ¿vale? Se contrata una nueva plataforma tecnológica que se ocupa precisamente de hacer ese triaje inicial de toda la información, de todo el volumen de llamadas que recibimos, y solo pasa a nuestro centro coordinador de patología de tiempo dependiente aquellos que requieren una atención sanitaria. Entonces, bueno, ¿cómo lo hemos vivido? Pues como una auténtica locura, no puedo decir mucho más. Jordi, Disculpe un momento, porque ya que creo... ¿cómo lo llevamos? Pero yo creo que aquí nos cogió con un 0,61 con nuestro servicio, un servicio bastante maduro, ¿no? Ya lo teníamos en marcha, con una visión, si queréis, un poco antigua de lo que es un call center, porque yo creo que antes se ha dicho, y a lo que vamos estos call centers o estos centros de atención inteligentes, yo creo que ya está claro que no va ni de centraletas ni de llamadas. Esto va de personas, esto va de servicios y esto va de datos, que al final es la gasolina que vamos a necesitar para que todo esto funcione, ¿no? Entonces es hacia donde queremos ir, y no es donde estábamos ni donde estamos ahora, pero nos cogió con un centro maduro, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de Cantabria, ¿no? Pero sí que es verdad que al principio de la pandemia, si recordáis cuando empezó pues toda la parte de quedarnos todos en casa, la presión sobre estos centros fue brutal, ¿no? Se dispararon las llamadas, se nos colapsaron los centros, ¿no? Fue la primera crisis de servicio que tuvimos, seguramente, ¿eh? La gente no era capaz de ir a los centros, no sabía qué hacer y llamaba al 061, que se convirtió un poco en el teléfono de la esperanza, si queréis, ¿no? Entonces tuvimos que hacer de todo, ¿no? Muy rápidamente aumentar nuestra capacidad de líneas de comunicación, que eso es relativamente rápido, ¿no? Tuvimos que abrir nuevas salas de 300 o 400 agentes simultáneamente.
distribuir agentes por el territorio, tener a gente con capacidad de trabajar desde casa, porque no pasó, pero teníamos miedo de que en alguno de los centros tuviéramos que cerrarlos porque entrará ya la pandemia, ¿no? Realmente tuvimos que hacer muchas acciones de infraestructura, pero a pesar de eso, los ciudadanos no sabían muy bien y tampoco teníamos muy clara la información que necesitábamos. Entonces, yo creo que a partir de aquí, el 061 se ha convertido en una pieza, ya lo era, ¿no? En nuestro sistema, que es un sistema muy distribuido, una pieza transversal que se ha tenido que integrar con otras piezas transversales, más del cachalot, ¿no? Pero que nos han ido ayudando a gestionar todo esto. Y una cosa importante que hicimos es, bueno, pues proporcionar información útil al ciudadano y personalizada, ¿no? Lanzamos dos iniciativas, un chatbot y una aplicación en Stop COVID, ¿no? Que tuvo bastante éxito. Al principio la gente se cogía mucho aquí. Tuvo más de 5 millones de descargas, ¿no? El chatbot no nos funcionó igual, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Es una de las cosas que también hemos aprendido en la pandemia. Hay que hacer soluciones y piezas y algunas funcionan y otras no. Bueno, pues a lo mejor hay que aprender de esto. Creo que era un momento en el cual esta tecnología a lo mejor no respondía a la necesidad, que era una necesidad bastante, a lo mejor homogénea, no había que acompañar tanto, sino poner la información correcta, ¿no? Bueno, hicimos todo esto y luego a partir de aquí lo que sí que hemos visto, ¿no? Es que en todas las acciones de accesibilidad, de facilitar la accesibilidad, de conseguir que la gente no fuera a los centros, ¿no? Pues activamos muchas estrategias, ¿no? La principal, ¿no? Nuestro portal estrella de relación con la ciudadanía, potenciarlo al máximo, ¿no? Esta multicanalidad, que yo no le diría aún omnicanalidad, ¿no? Y después debatimos de esto si queréis, ¿no? Que es la Meva Salud, ¿no? Y este portal pasó de tener menos de 800.000 usuarios, ¿no? A tenemos ahora 4,3 o 4,4 millones de usuarios, ¿no? Pero es que el uso se ha multiplicado por mucho más que todo esto, ¿no? Entonces, no queremos que la gente vaya a un CAP a renovar un plan de medicación, no queremos que la gente vaya a un CAP a saber el resultado de una prueba, queremos acercarle todo esto, ¿no? Entonces, bueno, potenciamos este canal, ¿no? Y luego también mucha proactividad, ¿eh? También se ha ido haciendo antes, ¿no? Mucho mensaje de informativo, SMS, hemos enviado en algún mes decenas de millones de SMS a los ciudadanos, ¿no? Invitándoles a vacunarse, informándoles de la situación de la pandemia, dándoles resultados de las pruebas, todo lo que podíamos hacer así lo hemos hecho y llamadas hemos hecho muchísimas, ¿no? En la gestión de contactos y todo esto, llevamos del orden de 3 millones de llamadas. Vamos a llegar al 1.000.000 de llamadas para fomentar la vacunación. O sea, realmente, todos estos diferentes canales irlos utilizando, ¿no? Siempre dentro de una estrategia bastante integrada, ¿no? Pero bueno, digamos que ha sido un gran acelerador. Hemos hecho cosas que nos parecen que están para quedar, pero yo creo que hay que hacer el siguiente salto, ¿no? Y esto un poco, yo creo que esto también lo debatiremos ahora, ¿no? ¿Cómo hacemos este siguiente salto? Con dos ejes muy claros, ¿eh? ¿Qué nos piden los ciudadanos? ¿No? Que nos piden accesibilidad, que nos piden resolución, que nos piden una buena experiencia del usuario, ¿no? Y qué necesita el sistema. El sistema necesita empoderar al ciudadano, el sistema necesita ser eficiente, el sistema necesita aportar valor en las transacciones, ¿no? Entonces, a partir de estos dos grandes ejes, ¿no? Y de las tecnologías que están y que son razonablemente maduras, pero que hay que construir una solución con todas las diferentes tecnologías, ¿no? Yo creo que este es el reto que viene a partir de ahora. Sí, a mí me gustaría resaltar un tema que has comentado, que es que en el momento, no sé si decirle más álgido, pero sí cuando teníamos más presión en las llamadas, lanzamos una aplicación, Stop COVID, que uno de sus grandes objetivos era justo que la gente no tuviera que llamar telefónicamente, sino que se hicieran un autodiagnóstico para ver si tenía síntomas, no tenía síntomas, y que en función de la gravedad que tenía, la gente del 061 recibía el mensaje de que tenían que llamar proactivamente a esa persona o incluso enviarle una ambulancia a casa, ¿no? Y esto lo que nos permitió bajar muchísimo la presión que teníamos sobre todos estos recursos, porque al final no se trataba tanto de poner recursos que eran infinitos, porque la gente tenía esos efectos avalancha y saturación permanente, y esto nos llevó también al hecho bueno, a lo que tú decías, de ser multicanal, no omnicanal, porque eso algún día llegaremos, ¿no? a poder ser capaz de ofrecer los mismos servicios por cualquier formato, pero que sí que somos capaces de ofrecer en distintos formatos una gran cantidad de soluciones. Yo me gustaría un poco entrar en el debate que has introducido también, Jordi, decir, bueno, y en dos ejes.
¿vale? El primero es este tipo de atención, digámoslo así, ¿no? Contact center, llamémosle como queramos, ¿no? El primer frente es si tiene sentido que los ciudadanos tengan un solo punto de entrada independientemente de el servicio o lo que se les monitorice. Os pongo, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que nos dice la gente nuestra del 061 aquí en Cataluña es, hombre, es que al final la gente que da teleasistencia desde la vertiente social, cuando hay un problema de salud, nos llama para que vayamos nosotros. Entonces, ¿tiene sentido unificar estos puntos de atención del ciudadano, no diferenciando en función de si es el ayuntamiento o el gobierno autonómico o si es salud o es el departamento social, sino que tú tengas un único punto de contacto? Y añado otro tema, ¿no? Que es también el tema de que cada vez estamos hablando todos de monitorizar el paciente en casa, el paciente o el ciudadano, ¿no? Podemos acabar teniendo los dos mismos sensores o detectores de la misma persona para la misma cosa, es decir, si cae o no cae, pero uno que la información va al departamento social o al ayuntamiento y el otro va al hospital. Entonces, ¿tiene sentido o tiene sentido ir a la convergencia de servicios y por tanto intentar unificar todo esto? Si os parece, seguimos el mismo orden que antes bueno, y entremos en debate, se trata de debatir, no solo de dar la opinión. Venga, Fernanda. Bueno, en relación a lo que escuché que comentaron el resto de los colegas después, yo Acércate un poquito al micro, por favor, que se oye un poco flojo. Les decía que en relación a lo que escuché que contaron después, ustedes manejan poblaciones completas. Yo como tengo un universo reducido, al ser un hospital privado con un seguro de salud privado, mi universo es mucho más chiquito que el de ustedes, y mi nivel de gestión de información y de impacto, por supuesto que es menor que del sistema de salud público que tenemos acá en la ciudad de Buenos Aires. Yo les voy a contar mi experiencia en mi hospital puntual y después les puedo comentar cómo se afrontó desde el estamento público acá en la ciudad de Buenos Aires. El hospital ya tenía, al ser un hospital privado y tener nuestro desarrollo tecnológico puesto en nuestras manos, digamos, nosotros ya ofrecíamos algunos servicios a nuestros pacientes y nuestros pacientes están acostumbrados a gestionar su información de salud desde su portal personal de salud. Entonces, no les digo que tenemos un paciente, y además yo hablo de pacientes, no de ciudadanos, porque son pacientes soy médica, es mi defecto de razonamiento ya ver a alguien y pensar en pacientes. Pero ya las tenemos no del todo empoderados, pero encaminados hacia un empoderamiento de su información de salud y de su gestión de información de salud. Lo que tuvimos que implementar rápidamente fueron condiciones que le dieran respuesta a este momento de zozobra que nos pasó a todos al principio de la pandemia. Desde un lockdown, creo que de 2-3 meses. Nosotros acá en Argentina tuvimos un lockdown de 10 meses, que la gente estuvo en sus domicilios sin poder salir. Dar respuesta, y esta es una ciudad de 5 millones de habitantes, dar respuesta a 5 millones de personas encerradas se convirtió en un desafío muy grande. Lo que nosotros intentamos hacer fue darle información de salud de calidad, y como tenemos la gestión de su información de salud adecuada al cuadro de cada uno de nuestros pacientes. Pero les vuelvo a decir, mi universo es pequeño, yo puedo hacer esa gestión, porque tengo un hospital de 300 camas y de un promedio de consultas de 250.000 anuales. Yo puedo abordar eso. La ciudad fue un poco más compleja. Manejar la ciudad de Buenos Aires fue un poco más complejo,
ellos sí tuvieron que aumentar mucho su respuesta, tanto telefónica. Acá nosotros tenemos es el 107 para nosotros el número de urgencias, pero bueno, es solamente para urgencias. Uno llama al 107 cuando necesita que la ambulancia vaya a su casa. No responde a ninguna cosa que no sea urgencia. El 107 se tuvo que diversificar para tratar de responder todas las preguntas que tenía la gente, porque la gente tenía preguntas que tenían que ver con sus síntomas compatibles con COVID, o qué hacía que no podía ir a la farmacia a volver a comprar su antihipertensivo porque no podía ver a su médico, porque toda la consulta ambulante fue suspendida. Eh, el sistema de salud público tuvo que aumentar muchísimo su capacidad de respuesta, y de hecho el bot que les contaba que implementamos en el hospital usó todo el bagaje de información que tenía el bot de la ciudad, que funciona muy, muy, muy bien. Y uno le puede preguntar, y es más parecido a lo que ustedes están describiendo. Es un chatbot que responde no solamente cuestiones de salud, sino a las otras relacionadas con la gente que vive en esta ciudad, eh, que es más parecido al enfoque ciudadano que tienen ustedes, y no por ahí el que tengo yo por defecto en mi cabeza, porque trabajo en un ámbito privado y yo no tengo alcance poblacional con mis soluciones. Por ahí esa es la diferencia en la visión que yo tengo. Muchas gracias, Fernanda. José Luis. Realmente es una cuestión, yo creo, muy importante a tener en cuenta ahora. De lo que mencionaba antes, de cara al futuro inmediato, todos tenemos presentes que una política básica o que se invoca es la de la integración de los servicios médicos y los servicios sociales, y ya sabemos todos las dificultades de tipo organizativo fundamentalmente. Es evidente que de un punto de vista, digamos, de política de salud del futuro, involucra sobre todo y lleva asociado la posibilidad de dar mejores cuidados, sobre todo a los crónicos, personas mayores, y ahí tenemos la experiencia, por un lado, y las infraestructuras que dan esos servicios sociales que llegan hasta el ciudadano en su casa y que depositan confianza, y por otro lado, las posibilidades para la asistencia médica. Es evidente que si se piensa implementar una política real de integración digamos, de interoperabilidad o de convivencia o de aprovechamiento para dar una continuidad asistencial, una herramienta básica sería estas plataformas de soporte que podían dar esta continuidad asistencial y además esa mejor calidad. Es un punto crítico. Sé de las dificultades que tiene, porque sabemos todos que los centros de teleasistencia o los servicios de teleasistencia, como están organizados en las distintas comunidades y a través de ayuntamientos o diputaciones, etcétera, con un conjunto de proveedores de servicios que tienen un modelo, digamos, de negocio o de sostenibilidad que es muy distinto, y además también las reticencias organizativas y de tipo de competencias administrativas entre administraciones, profesionales, etcétera. Vemos la dificultad que precisamente porque es un reto ya que fundamental de cara al futuro si queremos abordar problemas básicos y, por ejemplo, proponer un ejemplo sería importantísimo para poder desarrollar los prompts electrónicos. Es decir, hoy día las posibilidades que ofrece las infraestructuras y los servicios de teleasistencia, llegando en esa última milla y poder recabar de los pacientes sus datos sobre cómo evolucionan los resultados de salud y poder hacer ese seguimiento, como se hace y que se ve de cara al futuro, que es uno de los elementos básicos de mejora de la calidad asistencial. Por eso, definitivamente, sí, sabiendo que es un reto impresionante y que requeriría un esfuerzo por parte de las administraciones y
más para poder lograr que es un problema no tecnológico. Y por otro lado, bueno, por extender, también haría falta implementar una historia de salud del ciudadano que cogiera, y que en esa línea se está trabajando y sería un soporte importantísimo también. Ahora que comentabas el tema del modelo económico, una de las cosas que me gustaría que alguien explicara es por qué las llamadas al 061 no son gratuitas y el gobierno ha sido incapaz de regular el precio de los operadores. Es decir, nosotros una de las cosas que tuvimos en su día fueron reclamaciones de los ciudadanos sobre los costes, porque al final cuando empiezas a llamar y tienes colas de espera largas, acabas pagando una factura no menor en algunos casos. Y en cambio, y a pesar de que en el Consejo Interterritorial me consta que se puso encima de la mesa, fue imposible, no hubo ninguna voluntad política de moverlo, ¿no? Verónica, ¿cómo lo estáis haciendo esta reflexión vosotros? De decir, ¿cómo vamos a dar esta atención integral o esta unificación de servicios? ¿Cómo lo veis? Quiero decir tres cosas primero. La primera, que no es que no había entendido la pregunta tal como la habías planteado. Yo totalmente estaba sacando fuera los servicios de urgencia y emergencia. Obviamente, tanto uno como otro son call center con una experiencia y una andadura tremenda. ¿Qué ocurre? Que cuando llegó la situación pandémica donde aparecemos nosotros, lo que se intentó fue proteger a ese servicio, ese 061, y que no recayera sobre él ese peso, ¿no? Entonces, por eso cuando yo hablaba de call center, hablaba pues eso, de centros de atención al ciudadano, pero nunca de un servicio de urgencia y emergencia. El servicio del 061 de Cantabria es un servicio súper potente, trabajan muy bien y es más, al comienzo, precisamente por toda la labor que estaban desempeñando, incluso se hicieron cargo, hasta que ya luego se generó más infraestructura, de todas las tomas de PCR. Bueno, asumieron una carga asistencial que a lo mejor tampoco era la de ellos. Por eso quería aclarar que obviamente tenemos un servicio de call center estupendo de 061, pero yo estaba hablando de aquello que no era urgencias ni emergencias. Precisamente ese tema que ha tocado, pues nosotros tuvimos la suerte de poder partir, ya que era una situación de pandemia, de un 900, un teléfono gratuito. Y hemos tenido esa suerte hasta esas 16.000 llamadas que acabaron con nuestro presupuesto y hemos tenido que ir a un número geográfico, un 942, que bueno, entendemos que verdaderamente a día de hoy son pocos los que salen perjudicados de esta situación porque, bueno, no, es un número geográfico y que básicamente todo el mundo a día de hoy tiene una tarifa plana que no le supone un esfuerzo mayor. Pero sí que hicimos arreglos. Si antes teníamos unos tiempos de espera en nuestra centralita con el número gratuito, que podíamos tener a una persona pues 10 minutos, 15 o más esperando para que ya no perdiera su turno ya que había contactado con nosotros, cuando pasamos a un número geográfico cortamos ese servicio de espera para precisamente aquel que no tuviera ese contrato base, que no fuera un gasto enorme para el usuario y se sintiera estafado. Y bueno, creo que lo que decía el ponente anterior, hay esa cuestión que nos planteaba es difícil. Sí que se quiere trabajar en un visor 360 grados en el que tengamos toda la información del usuario y así poder darle respuesta, pero sobre todo la parte social y sanitaria sigue habiendo ahí una dificultad que creo que nos costará. De pasarte, tuvimos el debate también de si a las llamadas de COVID debían recaer en el 061 o crear un número específico para atenderlos, ¿no? Y la reflexión que se hizo, la decisión que se tomó fue no crearlo, sino continuar
lugar con el 061. Primero, para no crear confusión entre los dos números, digámoslo así, y también porque lo que veíamos es que si la gente llamaba a este 900 y no se le atendía rápido, acabarían llamando al 0 igualmente. Entonces lo que se dijo es, bueno, cojamos un número que ya está universalizado, que es el 061, potenciemos al máximo, tal. Pero fue una discusión que yo recuerdo como de las duras inicialmente, dentro de la propia gente del servicio de emergencias médicas, la gente de ciudadanía y que había aquí dos escuelas, ¿no? Sobre cómo atenderlo. Vosotros, ¿cómo lo veis? Y también lo de antes, ¿tiene sentido ir unificando servicios en un single point of contact, ¿no? Digámoslo así, con el ciudadano, independientemente del servicio o de quien se lo ofrezca? Bueno, pues nosotros en el caso de Castilla y León, el 900 es un número que está muy interiorizado, está muy extendido para todo el tema que comentaba antes, gripe, polen y demás, y lo que se hizo evidentemente es nuestras llamadas de demanda asistencial estamos integrados con las emergencias globales, con lo cual la llamada al 112 es gratuita y la llamada al 900 es gratuita, ¿vale? El 061 exclusivamente se utiliza para movilización de recursos, es decir, solo nuestros profesionales dentro de nuestra propia organización utilizan esa extensión. Médico de atención primaria que requiere un traslado de un paciente o un traslado interhospitalario por temas obvios, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido fue una decisión que se tomó desde el primer momento, desde el 9 de febrero se decidió que el 900 iba a ser ese número, y lo que hemos hecho es, pues bueno, lo que he contado antes, ¿no? Incrementar todo lo que hemos pedido en recursos humanos y tecnológicamente para ser capaces de dar respuesta a toda esa demanda, ¿no? Y en cuanto al tema de la monitorización, ¿no? en un solo contact center, desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva de las emergencias sanitarias, que trabajamos 24/7, 365 días al año, es decir, no descansamos, tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido porque bueno, cualquier dispositivo, ¿no? de monitorización, que mejor que tengas detrás unos servicios de emergencia y urgencia. Otra cosa es cómo habilitamos esa monitorización y qué tenemos que tener presente y cómo lo articulamos. Pero desde luego la integración de esa monitorización yo entiendo que tiene todo el sentido, y no solo una monitorización de parámetros puramente sanitarios, ¿no? O sea, en una comunidad como Castilla y León, con más de un 25% de población envejecida, tenemos un alto índice de cronicidad y una demanda asistencial brutal, con lo cual ya hay muchas iniciativas dentro de la Gerencia de Servicios Sociales y la Gerencia Regional de Salud en este sentido, y hay pilotos que están trabajando en este tema, con lo cual, bueno, es un tema que nos viene muy, muy cerca. Jordi. Yo creo que sí, que tiene sentido, pero hay que ser un poco prudente, de dónde se marca la línea. Es evidente que hay unos principios que son claros. Evidente. Uno es el tema de no podemos montar dispositivos 24/7 en cada uno que sea una necesidad. Tenemos unos que funcionan bien y si hay que mejorarlos, se mejoran, ¿no? Y hay una parte de monitorización que es evidente que cae dentro de este ámbito, que yo creo que es muy importante, ¿vale? Creo que también es innegociable que tenemos que conseguir una visión transversal única del ciudadano, y el ciudadano tiene que tener una visión única del sistema, que en sistemas, como decía, un poco distribuidos como el nuestro, eso no siempre es fácil, Y hay un principio de equidad y de accesibilidad detrás que como servicios públicos tenemos que garantizar, Pero también es verdad, y es muy importante entender, que la responsabilidad en la gestión de la salud de la persona cae en el ámbito de la salud comunitaria, de los equipos de atención comunitaria. Y no quiero decir, no digo los médicos de primaria, ni digo salud de primaria, estoy hablando de equipos de salud comunitaria, y es hacia donde vamos. Entonces, yo creo que el papel, hay que pactar un modelo de atención no presencial y definir muy bien las líneas, las responsabilidades, los mecanismos de coordinación y las tecnologías. Lo decía antes José Luis, tenemos que tener un historial realmente transversal de la persona, Nosotros en este sentido, en Cataluña estamos con un proyecto muy importante que es el GES, que lo que queremos es tener esta visión integral, porque sí acumulamos los datos de la persona, pero a lo mejor no tenemos la visión integral, Y luego hay un par de temas respecto de datos que son muy importantes. Uno tiene que ver con la privacidad
y qué determina a la persona, ¿no? Un paciente, ¿no?, tiene una relación concreta con su médico, ¿no?, en el cual hay un entorno de confianza pero a lo mejor hay ciertos dispositivos que no quiere que vean esto. Hay que ver cómo vamos a recoger los derechos del ciudadano en este sentido, ¿no? Y luego hay que ver muy bien el dato, cómo lo tenemos, cómo lo interpretamos, ¿no?, y qué calidad tiene. Porque nosotros tenemos unos intermediarios que son gente de mucho conocimiento, que son nuestros profesionales asistenciales, pero no quiere decir que todos los datos que tengamos estén bien refinados, que sin el contexto se pueden entender. O sea, yo creo que aquí hay que evolucionar mucho en el sentido de entender todo lo mismo por el dato, ser capaces de interpretarlo, entender el contexto de la persona, ¿no? Y por eso hay ciertos servicios que son muy importantes y que yo creo que van a cambiar estos centros en el sentido de que van a tener que ser mucho más proactivos y hacer un papel más activo en la gestión de las situaciones de las personas y en situaciones de cronicidad a la que vamos todo el mundo, ¿no? Pero sí que es verdad que esto hay que hacerlo muy en coordinación con el resto de niveles asistenciales y en particular y sobre todo con la primaria. Yo creo que los centros ya están acostumbrados a trabajar así, ¿eh? Las emergencias no sustituyen, o las urgencias no sustituyen a las urgencias de los hospitales, ¿no? Está claro cuál es el modelo, ¿no? Pues haber que pactar un modelo y implementar un modelo equivalente de relación entre estos centros más transversales, ¿no?, y todo el sistema de atención comunitaria que cada uno de nuestros dispositivos públicos tenemos montados, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hacer esto, pero el reto de tener la visión integrada, entender lo mismo de los datos, la privacidad, las responsabilidades, todo esto va a ser necesario construirlo y pactarlo. Y en todo esto, las soluciones, lo pongo entre comillas, lo de soluciones tecnológicas, ¿cuáles tienen sentido? ¿Cuáles habéis probado? ¿Cuáles funcionan? Es decir, antes hablábamos de los chatbots. Yo diría que las experiencias, pues, cada uno tiene la suya, de funciona, no funciona. No, mi pregunta es, ¿qué herramientas habéis probado y os han funcionado? ¿Cuáles estáis en disposición de probar? Y también os pongo otra pregunta encima de la mesa, que es el tema del multilingüismo. Uno de los, bueno, no sé si llamarle problema, una de las realidades que tenemos en Cataluña es que, aunque la gente no lo sepa, tenemos 4 lenguas oficiales: castellano, catalán, aranés y la lengua de signos para los sordomudos, que es lengua oficial. Claro, ya no os hablo de todos los turistas que tenemos o de la inmigración, ¿no?, que tenemos, por ejemplo, en el tema de las vacunas, tenemos realmente problemas para ponernos en comunicación con colectivos que no hablan ninguna de estas 4 lenguas. Entonces, no sé si en vuestra realidad también tenéis el problema del multilingüismo, ¿cómo lo habéis afrontado? Lo digo porque en el momento en que ponemos, por ejemplo, el tema de los chatbots y todo esto, no es lo mismo entrenarlos para una lengua, además ampliamente extendida, como puede ser el castellano, que, por ejemplo, el caso del catalán, que solo somos 10 millones de catalanoparlants, ¿no? ¿Cómo lo...? Bueno, y sobre todo también, ¿qué herramientas habéis probado y os funcionan? ¿Cuál es aquello de decir, oye, os recomiendo esto que lo hemos probado y vamos, canela en rama? Fernanda. Bueno, nosotros no tenemos el problema del multilingüismo con el impacto y la dimensión que tienen ustedes, claramente. Si bien tenemos mucha inmigración en la Argentina, es del resto de Latinoamérica. Y en general ellos hablan castellano correcto y somos nosotros los que lo hemos deformado a una manera de hablar argentina que pocos entienden. Así que ese problema no lo tenemos. Nosotros hemos probado, como les contaba, nosotros tenemos varios puntos de chatbot. Uno que provee información exclusivamente relacionada con el COVID, que tuvimos que armarlo, y otros que responde generalidad, pero son todos de información médica. Nosotros no tenemos dispositivos que contesten sobre otras cosas en el hospital, lógicamente. En la ciudad sí, el chatbot contesta sobre otros tópicos. Y lo que nos ha resultado de particular utilidad durante la pandemia como punto de contacto entre nuestros pacientes y nuestros profesionales son toda nuestra oferta de telemedicina. Nosotros tenemos una plataforma de telemedicina y tenemos varios servicios
ya implementados y que han sido muy bien recibidos por nuestros pacientes. Nosotros teníamos el prejuicio de que no les iba a gustar y teníamos el prejuicio de que a nuestros profesionales no les iba a gustar, y en realidad todos terminaron súper conformes. El principal escollo que tuvimos al momento de implementar no tuvo que ver ni con lo tecnológico ni con la prestación de servicios médicos, tuvo que ver con los financiadores de salud, eh, que no querían reconocer la teleconsulta ni ninguna actividad de tele lo que sea como un acto médico, y en consecuencia no lo querían pagar, lógicamente. Así que eso fue lo más difícil de hacer, la negociación con los financiadores para que entiendan que la teleconsulta sincrónica, asincrónica, de segunda opinión o cual fuera su modelo asistencial, era un acto médico y como tal debía ser abonado. Y les quiero mencionar un particular proyecto que no lo tenemos finalizado, pero hasta ahora nos viene dando muchas satisfacciones. Nosotros implementamos teletriaje para evitar que la gente concurriera a la guardia del hospital en medio de la pandemia, y la verdad es que tuvimos muy buena recepción. Tuvimos que ajustar algunas cosas porque ustedes saben que armar un sistema de triaje sin personas en el medio, sino automatizado, requiere de muchísimo trabajo para que realmente el triaje esté bien hecho. Mi formación asistencial previa a dedicarme a los sistemas es la medicina crítica. Yo hacía emergentología y terapia intensiva. Así que mi conocimiento, mi core de conocimiento médico específico es la emergencia médica. Y desde ese lugar el triage es un punto crítico. Y si bien tuvimos que entrenarlo mucho, una vez que empezó a funcionar, realmente nos ayudó un montón a descomprimir no solamente la solicitud de información de nuestros pacientes, sino que por miedo o muchos por angustia extrema vinieran a la guardia innecesariamente. Y, y eso podría ser, digamos, nuestra actividad más interesante dentro de todo lo que tuvimos que hacer en medio de la pandemia. De todos los puntos de contacto, el call center tradicional con gente atendiendo el teléfono, por supuesto que sigue funcionando. La accesibilidad a gestionar turnos, resultados, lo que sea, desde los portales personales de nuestros pacientes sigue funcionando, y tuvimos que mejorar algunas cosas o poner a disponibilidad de los pacientes alguna otra información. Eso sigue funcionando, pero bueno, de todo lo que pusimos y tomando la dimensión de la telemedicina como parte de estas soluciones que uno le brinda al paciente para acceder a sus cuidados de la salud, pues yo no creo que los contact centers vayan por un camino, la telemedicina vaya por otro y los portales personales de gestión vayan por otro. Me parece que la interacción entre todas estas soluciones es la que le brinda al paciente barra ciudadano barra usuario, o como querramos llamarlo, de acuerdo a su circunstancia y el problema puntual que tenga, es el punto de acceso a la información que busque. Es él el que en definitiva va a decidir cuál va a ser su herramienta. Nosotros deberíamos tener la capacidad de brindarle la mayor diversidad de herramientas para solucionar sus problemas que tengamos a la mano. El teletriaje que has comentado, ¿nos podrías explicar cómo funcionaba y cómo lo hicisteis? Y una reflexión, nosotros lo que vimos cuando diseñamos el Stop COVID, que como decía, pues en función de los síntomas de la gente actuábamos, en algunos casos dábamos consejos, en otros le decíamos ya te vamos a llamar, y en el peor de los casos enviábamos una ambulancia. Lo que vimos es que la tendencia de la gente era a poner que su situación real era mucho peor, con la idea de, hombre, si digo que
que no tengo fiebre, nadie me va a hacer caso, por tanto, llámame que estoy agonizando, ¿no? Y entonces cuando le llamabas y le decías, hola, buenos días, le llamamos desde el Departamento de Salud, le estamos enviando una ambulancia, y decían, no, tranquilo, que no, ¿vale? Lo digo porque, claro, la tendencia también es a exagerar, ¿no? La situación. ¿Cómo funcionaba el teletriaje? Les cuento, nosotros tenemos una plataforma de preguntas estructuradas con algunos puntos, como es un triage para guardia general, no solamente para COVID. Primero, la primera era fiebre o no fiebre, la primera pregunta, y ahí ya se separa en dos algoritmos distintos de preguntas. Y de acuerdo a lo que va contestando, le asigna un diagnóstico presuntivo con una clasificación, y en función de la clasificación nosotros tenemos 5 categorías de clasificación. Las 3 primeras pueden ser atención ambulatoria leve, digamos, de esa que no necesitaría ir a una guardia, que tranquilamente podría pedir un turno por ambulante y se soluciona, y las últimas 2 que son con concurrencia a la guardia, y recién ahí, cuando entraba en esa clasificación, lo que hacía era decirle al paciente que automático lo ponía en videoconsulta con un médico mientras se iba mandando la ambulancia de apoyo al domicilio, pero mientras estaba o con el paciente o quien acompañara al paciente, un médico por teleconsulta, tratando de, digamos, contener la situación, porque el punto de, o lo que entendemos nosotros como que más cuesta, es manejar la situación. Si uno no está presente, si no está el ser humano ahí para, no sé, agarrarle la mano y calmarlo. Y básicamente lo que hicimos fue, como les decía, nuestras soluciones son de desarrollo propio. Así que el sistema de triage lo montamos sobre una tecnología que ya teníamos dentro de nuestra historia clínica, que es la capacidad de hacer formularios estructurados, asignarle un peso a la respuesta, y de acuerdo al peso de la respuesta sale el output de la información. Y lo que hicimos fue vincular eso con la plataforma de telemedicina, y estos médicos que estaban como de guardia virtual estaban abocados exclusivamente a eso. Teníamos médicos físicamente de guardia y teníamos un grupo de médicos que estaban de guardia virtual y que les pagábamos por hacer su guardia virtual, por supuesto. Y a ellos les íbamos generando la listita de trabajo de acuerdo al resultado del triage. Perfecto, muchas gracias. Pues Luis, en el ámbito tecnológico, ¿qué evaluación haces? ¿Es factible lo que decíamos en realidad o no sé cuál era el título, o perspectiva de futuro? Es un tema muy importante, cada vez más por el tema del intercambio de personas y cuál es la realidad, ¿no? Sabemos que hoy día hay que atender más, no solamente por turismo, también inmigración, etcétera. Y sabemos que a nivel de los establecimientos sanitarios, yo directamente solamente he participado en un proyecto que en su día hicimos sobre el tema de la medicación, es decir, la receta por un médico, y entonces lo pasábamos a todos los idiomas de la Unión Europea. Entonces, media tableta por las mañanas, los lunes, miércoles y viernes, pero entonces pasaba de forma automática de hablado de voz a texto, de texto algo parecido como Google hace con las traducciones, y con ese otro texto en el nuevo idioma se pasaba a voz. Aunque típicamente lo más importante es el texto. O sea, es el médico el que dicta, y estaba en flamenco o en francés, en Bélgica, y esa era una cosa muy concreta para evitar errores en la medicación y tratar con pacientes de distintas nacionalidades. Un tema que en Europa es normal a veces porque es una realidad, no solamente aquí que lo tengamos en España, sino los españoles que puedan estar en Alemania o en Suiza, etcétera, y que tienen que usar los servicios de allí, ¿no? De un punto de vista teórico, no solo teórico,
desde hace bastantes años se viene trabajando con servicios de traducción online sobre voz y en su día incluso Telefónica, no sé si hay alguien por aquí, pues puso un servicio prácticamente a nivel comercial. Evidentemente y se especula, por supuesto, tenemos en las películas y tenemos en casi ciencia ficción esa posibilidad de poder tener una traducción inmediata. Yo diría que se trabaja mucho en ello y es posible que antes de lo que podamos esperar podamos disponer de ese tipo de servicios. Tardó mucho más la digitalización de la voz que se creía que eso sí que era, digamos, inteligencia artificial, poder traducir o poder traducir de la voz a texto, y se ha conseguido hace pocos años. Creo que en un futuro no muy lejano lo tendremos. Otra cosa es cuando esas capacidades pasen a ser servicios rutinarios que se puedan integrar dentro y con toda seguridad. Muy bien. Verónica, ¿ha desaparecido? A ver si se... Isabel. Estoy aquí. Mira, ¿Sí? ahora te veo, Verónica. Te había perdido la imagen. Pues un poco lo mismo. Las tecnologías estas que estábamos comentando, ¿las estáis implementando realmente? ¿Qué tecnologías veis que ya son maduras? ¿Cuáles todavía sí, pero no? Bueno, ¿cómo lo estáis haciendo vosotros? Bueno, hablo desde el conocimiento que yo tengo del Servicio Cántabro de Salud, porque ya os digo que el call center Salud Cántabra Responde es algo que tiene el recorrido de la pandemia y es limitado, ¿no? Pero la teleconsulta es una cosa que se está desarrollando, ha sido pues también la situación un impulso muy bueno, y tanto desde los servicios hospitalarios, sobre todo la salud mental, digestivo, primaria también. Esto también depende un poquito del profesional, ¿no? Y de lo cómodo que se sienta con el sistema, pero desde luego cada vez son más los centros de salud que ya han implementado la teleconsulta. Respecto a los bots, la app del Servicio Cántabro de Salud, pues el bot está todavía un poquito limitado, otra cosa a desarrollar, pero por ejemplo para hacer consultas sobre el calendario vacunal. El bot de triaje, que más o menos yo creo que se desarrolló en todas las comunidades al principio, se usó, pero ahí sí que tengo que decir que yo creo que sobre todo la primera parte de la pandemia en la que podía utilizarse este sistema de bot, había una reflexión que sí que quería hacer, que en esa fase la emoción fue, digamos, el punto álgido de la comunicación. Entonces, el ser humano ha sido indispensable. O sea, los call centers con profesionales que se dedicasen a escuchar, solo a escuchar, ha sido básico. Ese pensamiento a lo mejor tanto de la urgencia, por eso a lo mejor discierno mucho, ¿no? Porque veo que nuestro servicio va más enfocado a algo no tan urgente, que cuando lo era lo hemos derivado a quien le compete, pero sí que fue necesario escuchar. Nos enfrentábamos todos a una situación nueva, de un aislamiento en nuestros domicilios, gente sola, me vienen cosas a la cabeza, ¿no? Gente que acababa de superar a lo mejor una adicción, y la manera de superarla era salir a correr o a pasear todos los días, y de repente todas esas salidas, esa liberación se le había cortado, ¿no? Pues por lo menos tener a una persona al otro lado que en un momento dado me pueda escuchar. Y es un bot, bueno, pues en ese aspecto está limitado. Sí que es cierto que queremos seguir desarrollando. Antes os hablaba de Jano, el asistente virtual. Se pretende conectarlo a nuestras bases de datos y programas para que haga un trabajo más fino de seguimiento. Yo veo súper útil los bots en las adherencias a los tratamientos, en esas personas que comienzan con un diagnóstico de una enfermedad crónica y tienen que empezar a cambiar sus hábitos, a tener un tratamiento nuevo, pues como refuerzo.
la intervención de un bot, incluso de manera proactiva, quiero decir que no sea el usuario el que participe, sino que yo tengo la app de mi servicio de salud instalado y cada vez, de vez en cuando, pues me entra un push recordándome, ¿no? Pues imagínate, soy diabético, de repente me dice, ¿has controlado tu nivel de glucosa? Pues por ese camino veo muy, muy útil. Perfecto. Isabel. Pues desde una perspectiva no global del sistema sanitario, desde nuestra perspectiva de emergencias sanitarias, yo creo que independientemente de todas las tecnologías que hemos comentado, ¿no? Yo sí que resaltaría el trabajo que hemos hecho durante toda la pandemia desde un punto de vista, al fin y al cabo nuestro negocio es atender en el territorio, ¿vale? Entonces nosotros necesitamos con relativa urgencia, más a la redundancia, saber o anticiparnos a dónde podemos necesitar más recursos, ¿no? En ese sentido hemos trabajado con 2 cuadros de mando geoespaciales integrados con nuestras plataformas de call center, de manera que en tiempo real nuestros directivos, ¿no? Nuestra dirección asistencial y nuestra gerencia tenía acceso a ver, por una parte, dónde estaban produciéndose el mayor número de llamadas, pero de esas llamadas, cuáles eran y cuáles requerían una atención sanitaria, ¿vale? Esto lo que nos ha permitido básicamente es llegar a configurar un sistema de alerta temprana, ¿vale? De forma que establecimos que cuando un máximo en una tendencia positiva, cuando el máximo se mantenía más de 48 horas por encima del 15% de nuestra media, teníamos como 7-10 días para movilizar recursos porque en esa zona se iba a producir efectivamente un incremento considerable de demanda asistencial, ¿vale? Esto lo que nos ha permitido es movilizar de una forma muy rápida todos nuestros recursos en el territorio, con lo cual destacaría, hemos trabajado con chatbot, nos han ayudado mucho, nos han realizado triajes a nivel informativo cuando nuestros canales no daban abasto, pero destacaría ese trabajo geoespacial conjugado tanto con nuestros gestores y nuestros profesionales sanitarios y la cúpula directiva que tenía esa herramienta para poder decidir, ¿vale? Yo es lo que destacaría. Os habéis convertido en un referente en todo el tema de utilización de sistemas geográficos y también de datos abiertos. Me habéis dado dolores de cabeza porque la gente nuestra de datos abiertos os ponía como ejemplo, ¿no? Y nosotros la verdad es que no teníamos la capacidad de seguir a vuestro rebufo. O sea que nos lo habéis puesto difícil, ¿eh? Venga, Jordi. Bueno, hemos trabajado con muchas herramientas. Yo, más que soluciones, hemos encontrado herramientas. Yo creo que una de las cosas que sí que hemos visto es que al final todo este proceso de transformación va a ser mucho de integrar diferentes piezas para tener una solución. Y ahora lo que tenemos son muchas herramientas que han ayudado, ¿no? Y que ayudan. Pero a lo mejor sí que nos falta avanzar en el tema de tener una solución integrada mucho más sólida, ¿no? Os pongo varios ejemplos de cosas que hemos hecho mucho. Teleconsulta, antes comentaba Fernanda, hemos avanzado mucho. Curiosamente, es curioso escuchar cómo en Argentina y en un modelo privado tienen los mismos problemas que tenemos nosotros, ¿no? Que a veces es el considerar la teleconsulta como un acto realmente asistencial, ¿no? Y luego cómo el sistema de financiación penaliza esto, ¿no? Penaliza la innovación, ¿no? Y es una de las cosas que nosotros, que tenemos un modelo público, pero con diferentes proveedores que actúan y que se les financia según la actividad, ¿no? Pues es una reflexión que como sistema tenemos que hacer, ¿eh? Cómo somos capaces de motivar la innovación y no pagar modelos de actividad obsoletos, ¿no? Y es curioso, ¿no? Como en un entorno privado y en otro continente, pues compartimos la misma situación, ¿no? Interesante. Hemos hecho muchas cosas alrededor de utilizar estrategias de tecnologías muy de virtualización y de cloud para construir soluciones. Es una cosa que nos ha ayudado mucho. O sea, poder disponer rápidamente de infraestructuras grandes, de centralizas en la nube, movilizar el lugar de trabajo, el puesto de trabajo, ¿no? Todo esto realmente nos ha ayudado mucho, mucho. Tema de robotización de procesos, ¿no? Que a veces yo creo que es una tecnologías de transición, pero que nos han permitido
por ejemplo, gestionar rápidamente altas en la Meva Salud, a lo mejor mientras éramos capaces de tener bien cerrado el proceso de forma más robusta, ¿no? Pero bueno, que ciertas tareas que eran mover correos para arriba para abajo, hacer varias variaciones, se pudieran hacer de forma con las herramientas de robotización, nos han ayudado, mientras a lo mejor éramos capaces de proponer una solución mucho más sólida, ¿eh? Pero son herramientas que nos han ido muy bien y que pensamos que en el futuro de los call centers van a ser necesarias en este proceso de aprendizaje, ¿no? de que los centros de atención se vayan haciendo cada vez más inteligentes, ¿no? Y que vamos a pasar por una etapa donde esto va a ser importante, ¿no? Mucha acción de multicanalidad y de muchos canales, aplicaciones, webs, SMS, todos tipos de llamadas, ¿no? Todo esto, y con una primera pieza para la omnicanalidad, que es una primera experiencia de lo que es un CRM, ¿no? Y cómo datamos de cierta información para que el primer nivel de atención al ciudadano tenga la misma información en ciertos temas de momento, que va a tener el CAP y que le va a poder responder y le va a poder decir, no, es que el certificado digital no lo tienes porque no lo tienes que tener. No vayas al CAP a pedir una cosa cuando los criterios no los cumples, ¿no? O sí, mira, ya te lo solucionamos, aquí lo tienes, ¿no? O sea, cómo somos capaces, ¿no?, de compartir cierta información a todos los niveles para que los servicios sean más parecidos, ¿eh? Porque yo creo que la omnicanalidad es más una intención, que no un resultado final, ¿eh? Yo creo que hay que ir hacia allí. No vamos a conseguir que todos los servicios sean disponibles por todos los canales, ni seguramente tiene sentido, ¿eh? Pero como mínimo sí que debemos aspirar, ¿no?, hacia converger hacia allí, ¿no? Luego, bueno, inteligencia artificial, la verdad es que es como la gran promesa, sí que está inherentemente en algunas de las soluciones que hemos dicho, ¿eh? Pero como producto en sí, bueno, esto hay que entenderlo mejor, hay que entrenarlo bien, hay que vigilar los sesgos, ¿eh? Hay unas cuantas cosas que sí que hemos hecho cosas, pero no muy potentes en este ámbito. Y luego, tema del multidioma, ¿no? Bueno, nuestro centro siempre ha salido en concepto, o sea, nosotros ya lo entendemos como con natural en nuestra forma de ser, ¿no? Y nuestro 061 habla catalán, habla castellano, habla el idioma de los lenguas, de los símbolos, se puede contactar, habla aranés y habla un montón de idiomas más de migración, ¿no?, que son necesarios para nuestra sociedad. La mala suerte es que, y ahora hablo del tema catalán, es que las TIC no hablan catalán, no nos engañemos. Hablan castellano y a través del castellano entienden el catalán. Y eso, para ciertos tipos de soluciones del tema del chatbox, bueno, pues no nos acaba de convencer, ¿eh? Porque pasar por un idioma puente acaba teniendo esos problemas. Pero no os preocupéis, que ya le enseñaremos catalán, no pasa nada. Y luego otro tema que ha comentado Verónica, que me parece muy interesante, que es al principio de la pandemia, ¿no?, y un poco más allá de la parte técnica, el tema de la emoción fue un tema esencial, ¿eh? Y yo creo que uno de los motivos del colapso, yo creo que necesario, ¿eh?, es que las llamadas duraban horas. O sea, no exagero, habían llamadas que duraban más de una hora, porque realmente lo que estabas haciendo era, pues, acompañar a la gente que estaba sola, que se sentía desamparada, ¿no? Y que había que hacer esto. Lo que pasa que esto hay que, en cierta manera, normalizarlo y profesionalizarlo. Yo creo que hay asistentes virtuales que tienen parte de los temas, ¿no? Y luego hay que activar, y yo creo que se está activando en todos los sitios, psicólogos y herramientas de gestión emocional, ¿no?, en remoto, ¿no?, que hay que poner encima de la mesa, ¿no?, y que también hemos hecho mucha acción en este sentido, ¿eh?, tanto virtual como dotarnos de psicólogos en el 061 para acompañar todo esto, y que es un tema que yo creo que nos preocupa a todos, ¿no?, el tema de la salud mental en general y de cómo esta pandemia, pues, lo ha puesto más encima de la mesa, si cabe, ¿no? Y bueno, yo creo que es este sentido, ¿no? Al final tenemos que conseguir que lo que requiere personas tenga personas, y lo que requiere una transacción automática se haga automáticamente, y cada transacción tiene que tener el valor que toca y de la forma correcta. Quedan unos pocos minutos. No sé si alguno de los asistentes presencialmente o bien en remoto quiere hacer alguna pregunta. Mira, allí hay una persona. Si me podéis acercar el micro, por favor.
Sí, sí. Me temo que de momento no. A ver. Cristina, te va. Sí, sí, Ahora sí que funciona Jordi. sí. Demasiada tecnología. Ahora sí, ¿no? Sí. Buenas tardes, soy Mercedes Alfaro del Ministerio de Sanidad. Bueno, me ha tranquilizado un poquito Jordi Gabalda con su última intervención, porque yo tengo 3 preguntas que no obstante yo os las quiero hacer. Una, ¿nos estamos imaginando en algún momento que toda persona que quiera contactar con el sistema sanitario va a tener que pasar por una estación intermedia de una máquina? ¿Se quiera o no se quiera? Segunda pregunta, me gustaría preguntarle a Isabel, ¿qué quiere decir exactamente con monitorizar a los pacientes por los servicios de urgencia, pacientes crónicos y mayores? Que explique un poquito, o sea, a qué se refiere exactamente con esa estrategia. Y luego una pregunta para quien me la quiera o pueda contestar. ¿Tenéis alguna solución tecnológica que de verdad penséis que puede ayudar en la realidad a coordinar los servicios sanitarios y sociales? Me parecería interesantísimo. Yo creo que puede ser una solución, pero me gustaría saber si hay algo que ya lo esté haciendo o algo que penséis que en la práctica lo puede hacer. Gracias. Bueno, para que quien quiera pueda contestar, ¿no? Y vamos pasando micro. Bueno, pues yo contesto un poco a la referencia que he hecho de la monitorización. Por supuesto, lo que he querido decir no es que los servicios de urgencia y emergencia deban monitorizar, sino que entiendo que por supuesto tiene todo el sentido del mundo contar con esa monitorización pues en los pacientes crónicos y no crónicos, siempre que sea necesario. Y bueno, como posible estrategia, ¿no? En determinados casos, y un poco lo que apuntaba también mi compañero, ¿no? Analizando cuáles son esos casos, ¿vale? Los servicios de urgencia, bueno, no como dentro de la cartera actual, sino bueno, pensando en ese posible crecimiento hacia una monitorización 24/7, pero no lo que he querido o mi puntualización no iba a que fuese el punto de entrada de esa monitorización de forma global, no, ni muchísimo menos. No sé si he respondido. Sobre el tema de si hay que pasar por una máquina, definitivamente no tiene que ser así, no toda la interacción tiene que ir por aquí, ¿no? Yo creo que eso está claro, ¿no? Hay ciertas interacciones que se requiere hablar con las personas, ¿no? Y eso es una parte importante de nuestro servicio. Además, nosotros somos una administración pública y como tal tenemos que garantizar los servicios independientemente de la brecha digital que pueda existir, que puede ser de cultura digital, pero también puede ser de idioma o puede ser de estar muy lejos de, pues está pasando en la vacunación, ¿no? No tenemos un problema de que las herramientas, a lo mejor sí, en algún caso tecnológicas no funcionen, pero sí que es un colectivo que no está en nuestro sistema y esta gente vamos a tener que atenderla como sea. O sea, la atención se va a tener que hacer físicamente, telefónicamente y automáticamente y todos estos sistemas van a tener que encontrar su posición, ¿eh? Y yo creo que lo que nos tiene que servir un poco la tecnología es para ir un poco cambiando el paradigma, ¿no? Y escuché una frase de un innovador catalán, no me acuerdo el nombre, que decía que vamos a tener que cambiar el paradigma en el sentido de yo no voy a tener que llamar al médico para decir que me encuentro mal, sino que a lo mejor el médico me va a tener que llamar, oye, Jordi, tú te encuentras mal. Porque a lo mejor vamos a cambiar un poco el paradigma, vamos a tener que seguir proactivamente a la gente y esto no lo vamos a hacer si no tenemos una infraestructura tecnológica y de datos adecuada para este nuevo paradigma. Entonces, creo que cada pregunta va a tener que tener su respuesta, ¿no? Pero al final el trato humano es absolutamente necesario para la prestación de servicios asistenciales, pero los servicios asistenciales no se van a poder prestar sin tecnología, yo creo que ya lo sabemos,
y vamos a un punto más allá, ¿no? Yo creo, en este proceso de atención omnicanal y humano y tecnológico a la vez, ¿no? Y bueno, es uno de los desafíos. Y sobre el tema de salud social, ¿no? A ver, nosotros aquí en Cataluña, digamos que vamos avanzando y el proyecto, bueno, el proyecto del GES, ¿no? Y con Paul, pues lo que estamos liderando es intentar llegar a acuerdos primero de coordinación y de compartición de información con los diferentes agentes que hay aquí detrás, y hay mucho trabajo en este sentido y trabajo adelantado, y a partir de aquí estamos integrando nuestras soluciones para tener una visión realmente, compartir información, ¿no? Y que es evidente, y cada vez lo vemos más, ¿no? Que el contexto social de la persona tiene un efecto grandísimo sobre sobre sus necesidades existenciales y cómo dárselos, ¿no? Y entre barrios de Barcelona hay 10 años de esperanza de vida de diferencia, ¿no? O sea, esto pasa y entonces hay que esta realidad hay que gestionarla trabajando colaborativamente, ¿no? Y en este sentido, pues se están haciendo funciones para tener esta visión, comentaba antes Solís, muy longitudinal de la historia clínica y social, ¿no? De las personas, ¿no? Y hacia este camino debemos ir, ¿no? Yo creo que bueno, es una necesidad de todo el mundo, ¿no? Pero aquí lo estamos viendo claro y yo creo que tenemos complejidades de cómo compartimos información, complejidades de qué administraciones están aquí detrás, cómo trabajamos con un ayuntamiento como el de Barcelona, que es muy potente y entonces, bueno, hay un tipo de relación, ¿eh? O cómo trabajamos con uno de nuestros 900 municipios, ¿no? Que tiene otras características, ¿no? Y que, bueno, pues hay que ver un poco cómo llegamos, pero es imprescindible para poder tener una visión actualizada, ¿no? De cómo hay que prestar estos servicios. Entonces, es necesario, poca cosa hecha, pero sí que estamos avanzando en este sentido. Verónica, Fernanda, no sé si queréis añadir alguna cosa, lo digo porque es más, estáis ahí a lo lejos. Sí, a mí me gustaría aportar mi opinión como alguien que tiene mucha experiencia trabajando, además de hospitales públicos, en hospitales privados. Y Sí, como médica, acércate al micro, por favor. como médica sobre todo, yo si bien trabajo hace unos años ya con la tecnología, no he perdido mi capacidad de entender la problemática de salud que nos atraviesa, creo que a todos los países en mayor o menor medida, con pequeñas variantes, pero todos tenemos los mismos problemas. Yo creo que esto no es un tema tecnológico per se. Creo que, como decía Jordi, tenemos un sinnúmero de herramientas de las cuales sacar partido para tratar de dar la mejor respuesta posible a nuestros, vuelvo a decir, ciudadanos, pacientes, usuarios, como quieran entenderlos. Me parece que el problema y el mayor desafío es ese cambio de paradigma del que hablaba Jordi también, de entender que la utilización de la tecnología no es un fin en sí mismo, ni del tipo de tecnología que querramos usar, sino que tiene que ver más con la visión estratégica que podamos desarrollar para poder aprovechar esa tecnología en su mayor potencial. Y para eso me parece que alguien mencionó una palabra fundamental que es la interoperabilidad. Tenemos que ser capaces de compartir la información en el momento que se requiera, en la circunstancia que se requiera y exactamente la información que se requiera, y dar respuesta a la necesidad de las personas en el vehículo apropiado. Y ese vehículo puede ser tecnológico o puede ser un ser humano que simplemente te esté sosteniendo la mano y acompañándote en el momento que vos lo precises. Pero para eso necesitamos tener la información normalizada de manera tal que podamos compartirla, sobre todo con estos problemas de multilenguas que tienen ustedes en su territorio. Esa era mi pequeña visión y bueno, como sé que ya estamos terminando, no quiero dejar de agradecer la invitación a participar. Fue muy interesante escucharlos. Espero que algunas de las cositas que hagamos acá las pueda llevar a compartirlas en algún congreso con más detalle. Y desde Argentina les mando un saludo grande a todos y muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Fernanda, y a todos los participantes. Muchísimas gracias por vuestras aportaciones y por lo que al menos yo he aprendido a lo largo de este rato. Ya se nos ha terminado el tiempo y nada, muchísimas gracias a todos los asistentes en presencial y en remoto. Gracias.